Soy Ismael Mota. Esto es El Defensor. El Defensor. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de El Defensor. Mi nombre es Ismael Mota. Hoy tengo el gusto de tener como invitada a una jueza de control. Jueza de control y ejecución Sí. en materia penal. En materia penal. Magali Escamilla, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que muy gustosa, sobre todo sabiendo cuál es la intención de este tipo de material, que no solamente va dirigido a los abogados o al ámbito en el cual nos desarrollamos, sino al público en general, ¿no? Gracias, Magali. Oye, y para empezar, yo creo que tenemos un tema central que son las medidas cautelares, pero me gustaría que nos ubicaras cómo llegamos a tener o por qué necesitaríamos una medida cautelar, ¿no? ¿En qué parte de un proceso penal lo encontramos? Bueno, pues en principio de cuentas debemos de establecer con mucha claridad que la rama del derecho en la que me desempeño, que es la materia penal, pues es sin lugar a duda una de las ramas del derecho más invasivas de derechos fundamentales, es decir, esos derechos humanos que tenemos todos los seres humanos, valga la redundancia, todas las personas, y que es la libertad. De manera particular, el derecho penal es la única invasiva de este derecho, ¿no? de la libertad. Es a través de este medio, a través de esta rama del derecho, el derecho penal, que se puede lograr la privación de la libertad de una persona como medida cautelar, en una forma preventiva o bien en una sanción ya impuesta en una sentencia ejecutorial. ¿Cómo se puede llegar a este punto? Bueno, encontramos dos formas de llegar al momento en el cual el juez de control se hace cargo de la imposición de una medida cautelar. Sin lugar a duda es por la comisión de un delito, por la comisión de un hecho que la ley considera como delito, ¿no? Se encuentran dos formas, en realidad tres formas en las que puedes estar sometido a un procedimiento. El primero de ellos, y sin lugar a duda, el que más impacta a la sociedad, cuando a una persona se le detiene en flagrancia delictiva, es decir, en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de esto, que es una de las formas de detención de una persona, la más natural, podríamos pensar. Otra forma, que es un poquito más rebuscada, tratándose de caso urgente, no voy a entrar en detalles sobre ello, aplica poco y además de todo resulta como más rebuscada esta forma de llevar a una persona a estar detenida. Y la última, bueno, es a través de una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión que gira una autoridad, un juez de control también, porque se tienen ya elementos para considerar que la persona cometió el hecho por apariencia de delito, pero además de todo que existe probabilidad de que esté esa persona efectivamente quien lo cometió. Entonces son esas tres formas en las que una persona puede estar detenida. Detenida para que la lleven con el juez de control y el agente del Ministerio Público le haga saber ante el juez, le haga saber a esa persona que está detenida el motivo de estar sometido a un procedimiento, que tiene una causa penal en su contra. Le va a hacer saber el hecho, las personas que declaran en su contra, regularmente con ello, pues la denuncia o la querella, ¿no? O sea, perdón, ahí es el primer contacto que tiene el ciudadano con el juez. Es un juez de control, como tú lo mencionas. Es una etapa, es el procedimiento mismo. Es una etapa del procedimiento, la etapa inicial que se tiene con el juez, con la autoridad judicial, y que conlleva a que si bien está detenido en razón de la flagrancia, del caso urgente o de la orden de aprehensión, llegará el momento en el que el juez tenga que determinar si esa persona va a quedar detenida o bien no se le impone ninguna otra medida cautelar, pero ahorita lo vamos a señalar con detalle. La medida cautelar no solamente es prisión, sino hay diferentes medidas cautelares. Entre ellas sí, la prisión preventiva, que puede ser justificada u oficiosa, también lo abordaremos en esta plática, y ahí es donde el juez, una vez que ha escuchado el hecho, una vez que tiene elementos para poder establecer
si la persona debe de quedar detenida o bien aplicarle otra medida cautelar, obviamente menos gravosa, menos invasiva de los derechos humanos y o bien incluso no aplicar ninguna medida cautelar. Todo guiado, sí, por la petición del Ministerio Público. En ocasiones por la petición del asesor jurídico, que es el abogado de la parte víctima, el de la víctima. Y solamente en un caso específico que se denomina prisión preventiva oficiosa, ahí sí el juez se puede hacer cargo sin necesidad de la petición de ninguna de las partes, ¿no? Entonces, ese es el momento en el cual se puede lograr ya la imposición de una medida cautelar, que bueno, encontramos un catálogo muy grande de medidas cautelares, que ya, bueno, son un poco más jurídicos, las contempla el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que pueden ir desde la menos invasiva, como es la firma, y que vayas a firmar todos los lunes o el día bueno, que tú decidas. es que era lo que yo creo básicamente todo el mundo conoce, ¿no? De que Sí. me toca ir a firmar, bueno, les tocaba ir a claro. firmar y iban al Y sigue juzgado siendo, ¿no? y firmaban, bueno, sigue porque hay paralelo, ¿no? Los procesos. Pero bueno, entonces, en ese momento no es necesario, o sea, yo creo que quede muy claro Sí. que si me detienen, no tengo que llevar todo un proceso necesariamente para que resuelvan o para que yo pueda llevar en libertad, que es la gran diferencia con nuestro anterior sistema, ¿no? Claro. Mira, en el anterior sistema se hablaba, en principio era la libertad caucional, no se hablaba de medida cautelar. Pero además de todo, teníamos un catálogo de delitos graves, así se les denominaba, delitos graves, en donde el juez, si estaba dentro de ese catálogo de delitos graves, pues no había otra más que la prisión preventiva, sí, sin posibilidad de generar una libertad caucional. En la actualidad, la medida cautelar de prisión preventiva se maneja de manera excepcional, es decir, la mayor parte de los asuntos, estamos hablando un aproximado del 70% de los asuntos penales, en donde no se aplica la prisión preventiva, ni justificada ni necesaria. Se aplican medidas cautelares diversas y además de todo, creo que la intención del legislador en aquel momento en el que genera este catálogo de medidas cautelares, su intención incluso era que fuera todavía menor al 70%, al 30%, ese 30% que está en prisión preventiva, o sea, que fuera verdaderamente casos excepcionales, casos de delitos de alto impacto, ¿no? En donde solamente en ese catálogo, que empezó siendo de 7 delitos y actualmente van 22, se le aplicara la prisión preventiva de carácter oficioso. Todas las demás podrían llevarse con medidas cautelares diversas y que atienden aspectos muy particulares. O sea, para que el juez pueda establecer una medida cautelar, tiene que tomar en cuenta muchos factores, pero de manera principal, el supuesto material, es decir, ese hecho por el que está sometido a procedimiento, y por otro lado, algo que se le denomina los riesgos procesales, que no tienen que ver nada con la reparación del daño, contrario a lo que muchas personas pudieran pensar, no tiene nada que ver con la reparación del daño, sino tiene que ver con el riesgo de que la persona se pueda dar a la fuga, que tiene que ver con el hecho de que la persona pueda molestar o afectar a la víctima, al ofendido, a los testigos o incluso a la comunidad. Ahí te interrumpo. Sí. Como jueza, ¿tú qué ves para determinar ese riesgo? Porque digo, claro, de inicio, y vamos a hablar un poquito también de, puede ser una garantía, puede ser dejas dinero, retiras pasaporte, etcétera. Pero tú, digo, con tu experiencia, ¿qué es lo que ves en la persona para decir, me ayuda, vamos a decirlo, me ayuda a creer o me ayuda a decir ojo rojo, ¿no? O claro, focos rojos? Mira, por ejemplo, dentro un delito que es de mucha incidencia, es decir, que se da con mucha continuidad, del cual conocemos los jueces de control, es la violencia familiar. La violencia familiar no es un delito de prisión preventiva oficiosa. Regularmente tampoco es un delito que amerite prisión preventiva, pero sí se debe de atender el riesgo en el que puede estar la víctima. Si, por ejemplo, la pareja
regularmente hombre, y no quiero decir que la violencia familiar solamente la cometen los varones. Bueno, pero es la fuerza, manera, ¿no? O sea, la fuerza. Exacto, ¿no? O sea, una de mujer, manera sí. general, yo te puedo decir que un 90-95% Hasta de lo sí. que a mí me toca conocer de violencia familiar, los sujetos activos, es decir, los delincuentes, las personas que cometen esos delitos son hombres en contra de sus parejas, mujeres. Y en esos casos resulta indispensable que la víctima esté totalmente resguardada. El agente del Ministerio Público cuenta con otras herramientas que se llaman medidas de protección, pero en el caso del juez cuenta así con unas medidas cautelares que impiden o que por lo menos previenen que el inculpado pueda dañar a la víctima, como es prohibirle que se le acerque a su centro de trabajo, a su centro escolar, a su domicilio, que tenga algún contacto con la víctima a través de redes sociales o medios de comunicación. Obviamente que cuando no cumplen con estas restricciones que el juez le impone, existe la posibilidad de que la agente del Ministerio Público solicite, la agente del Ministerio Público o el asesor jurídico soliciten una modificación de medida cautelar y digan, a ver, tú juez le prohibiste que se acercara a la víctima, sin embargo no te hizo caso, lo que demuestra que su riesgo para la víctima es mayor. Y en razón de ese riesgo en el que puede ser colocado la víctima, podemos llegar, sí, a medida cautelar de prisión preventiva. Ejemplo, y lo tuve hace unas semanas. Llega una persona detenida, fue en flagrancia delictiva, había golpeado a su pareja, ya no eran, a su expareja, mejor dicho, ya no eran concubinos, nunca estuvieron casados, pero bueno, vivieron juntos, tienen una niña en común. Sin embargo, la señora tiene ya una relación sentimental con otra pareja. Esto enfurece al anterior, al papá de su hija, y un día se la encuentra en la calle y la golpea. Lo detienen en flagrancia delictiva. Iban pasando unos vecinos, auxilian a la señora, lo detienen, llaman a la policía, le entregan al sujeto, porque lo habían detenido en flagrancia delictiva, y lo llevan a la audiencia y me toca conocer de ese asunto. A la audiencia acude la víctima y recuerdo muy bien, esto fue hace como 5 meses. Recuerdo muy bien que la señora sí iba golpeada de la cara, o sea, sí lo recuerdo bien. Y se lleva a cabo esta audiencia inicial, acude la víctima. Sin embargo, pues es el papá de mi hija, ya me prometió que no lo va a volver a hacer. Es la cuarta vez, pero no volverá a hacer. Pero no volverá a hacer. Y entonces la señora dice, pues la verdad es que yo todavía recuerdo muy bien que la audiencia me dice, yo no quiero que lo dejen detenido. Él está arrepentido, el señor también decía, no, pues estoy arrepentido, la defensa, Ministerio Público. El caso es que el Ministerio Público no me solicita prisión preventiva. No es un delito de prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, solamente cabe la necesaria. El Ministerio Público no me la solicita, que es el único que lo puede solicitar. Yo le pongo medidas cautelares diversas que tienen que ver con esto, ¿no? Tienes prohibido acercarte a la víctima, prohibido buscarla, incluso recuerdo muy bien que le dije, si tú llegas a algún lugar donde está la víctima, tú te tienes que retirar del lugar. Yo a la víctima no la puedo someter a que se retire cuando tú estás, pero a ti sí. Entonces, para colocar en una situación de salvaguarda a la víctima, le prohibí esto. Se fue, pensé que las cosas se habían tranquilizado. La verdad es que estar detenido por cuando menos 48 horas mientras llegan conmigo, pues sí los mueve de repente, ¿no? Sí, claro. No es algo fácil, ¿no? Entonces, regularmente eso sucede y medidas cautelares como las que te digo resultan suficientes. Una firma periódica para que no se olvide del asunto y nada más. A los 3 meses me llega la señora, un día estaba yo en audiencia en el Centro de Justicia, ahí a la 11 y Periférico, que es donde yo desempeño mis actividades. Regularmente yo trabajo en sala 8, casi siempre la tengo con las puertas abiertas porque las audiencias son públicas, salvo determinadas excepciones que marca la ley. Y veo a la señora de lejos, estaba yo en un receso, y se me acerca y el ojo morado. Llorando la señora, y me dice, juez, es que me lo volví a encontrar y me volvió a pegar. Dije, bueno, señora, pues mire, yo no puedo hacer nada como tal, yo tengo que ser imparcial. Pero ¿qué le recomiendo? Vaya usted con la gente del Ministerio Público, vaya usted con su asesor jurídico, platíqueles esto que me está señalando, vaya a la Dirección de Medidas Cautelares, que es una oficina que se encuentra ahí mismo en el Centro de Justicia, y avísenles lo que sucedió.
para que el Ministerio Público, eso ya no se lo dije, pero esto es con la intención de que el Ministerio Público me solicite una revisión de medida cautelar. Me la solicitaron ese mismo día, yo la señalé a los 2 días, la audiencia, porque así lo marca la ley, además de todo, tiene que ser dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud, y además de todo, el asunto lo ameritaba que fuera de manera inmediata, pues ya acude el inculpado, porque además de todo, si no acude, lo declaro sustraído de la acción de la justicia y muy probablemente una orden de aprehensión en su contra, ¿no? Entonces, llega la señora llorando, el señor alegando que él no había sido. Sin embargo, la señora, a través de la gente del Ministerio Público, ya había proporcionado incluso la entrevista de testigos presenciales del momento en el cual la golpea en una fiesta. Agente del Ministerio Público me indica, a ver, jueza, ya le pusiste estas medidas cautelares y no sirvieron. Te pido la prisión preventiva necesaria. Dadas las circunstancias que rodeaban el hecho, ameritaba efectivamente una medida cautelar de prisión preventiva y se le modificó. Finalmente, el señor en la actualidad se encuentra detenido bajo una medida cautelar de prisión preventiva necesaria porque se toma en consideración todos estos aspectos que tienen que ver sí con el hecho, pero además de todo con los riesgos procesales, ¿no? Tenemos otro tipo de delitos, por ejemplo, delitos contra la salud, el famoso narcomenudeo, que cuando se da en esa condición de suministrar narcóticos, no es de prisión preventiva oficiosa, aclaro, pero hay algunas circunstancias que generan el riesgo para la comunidad. O sea, no es lo mismo que venda una persona en un lugar sin mayor afluencia, en una colonia, en una calle X, a que se le haya sorprendido vendiendo en un lugar cercano a un centro educativo, o que trate de meter narcóticos al centro penitenciario. O sea, no es la misma condición. Y entonces ahí el riesgo para la comunidad se hace latente y pudiera meritar también prisión preventiva. Pero estos son de los delitos de no tanto impacto social. Hay otros delitos que sí, ciertamente, se contemplan como de prisión preventiva oficiosa por el alto impacto que tienen para la sociedad, como secuestro, feminicidio, trata de personas, homicidio, violación, que son delitos que generan, aparte de un gran escándalo y una gran cuidado por parte de la sociedad, sin lugar a duda, el desorden social que esto genera, pues también es muy alto. Que con independencia de que se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa, yo no veo que un juez en estos delitos que te acabo de mencionar pudiera señalar una medida cautelar diversa. En la actualidad, y es la parte que hace un momento señalaba, hablar de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y medida cautelar oficiosa y necesaria, está en la actualidad en una plática muy recurrente, sobre todo partiendo de los criterios que a últimas fechas ha emitido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que son cortes internacionales que se encargan de mediar el derecho interno de un país, ¿no? Se dan 2 casos en particular, son Paz y Tecpile contra el Estado mexicano, que tiene que ver con el sistema de justicia penal tradicional, y el García Rodríguez contra el Estado mexicano, que ya tiene que ver con el sistema de justicia penal adversarial, que es el de justicia penal oral, para que se pueda entender. En ambos casos, la Corte Interamericana ha determinado que la prisión preventiva oficiosa resulta inconvencional, es decir, que se sale de las normas que de manera internacional se deben de cubrir tratándose de la prisión preventiva, porque bueno, lo decíamos hace un momento, la prisión preventiva es la más invasiva de los derechos fundamentales, que es la libertad, ¿no? Entonces, ya la Corte Interamericana dijo, no, Estado mexicano, tú tienes que modificar tu derecho interno, eliminar la prisión preventiva oficiosa y quedarte únicamente con la prisión preventiva de carácter necesario. Esto no es indicativo, como muchas personas pudieran pensar, esto no es indicativo de que la prisión preventiva va a desaparecer. No. Aquí lo único que se va a exigir es que la gente del Ministerio Público haga un trabajo más
más grande, en donde el Ministerio Público tendrá que justificar por qué no existe ninguna otra medida cautelar de las 13 restantes, porque son 14 las que contempla nuestro catálogo, ninguna de las otras 13 cumple con estos riesgos procesales que he mencionado. El que se pueda dar a la fuga, el que exista un riesgo para el testigo, la víctima, ofendido, la comunidad, o el riesgo procesal de atentar contra el debido proceso. Es decir, que el asunto vaya caminando correctamente. Justificándose cualquiera de estos riesgos procesales, obviamente que el juez va a imponer una medida cautelar de prisión preventiva, solamente que no será oficiosa, sino necesaria. Yo te puedo decir, de manera personal, para el juez, una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es lo más sencillo. La ley lo establece. Basta con que la norma lo imponga para que tú lo apliques. No necesitas, en el caso del Ministerio Público, fundar o motivar. Tú como autoridad, basta con que encuadres el hecho por el que se formuló imputación o se vinculó a procedimiento a la persona para que lo impongas. No hay más. Está dentro del catálogo, ajusta y va. Oye, aquí me causa interés, la verdad, algo que ha resumbado en Puebla a últimos tiempos, es, y lo mencionas muy bien, en la afectación social que hay de los delitos, ¿no? Vamos a partir de ahí. Eso es lo que me llamó la atención. Aquí tenemos en Puebla, últimamente, lo mediático es jóvenes golpean a otro joven afuera de antros, o joven golpea al de la caseta. O sea, son circunstancias, la verdad yo no sé, yo no llevo los asuntos, yo no veo nada de eso, yo no sé, esa situación, claro que afecta a la ciudadanía. Claro que tú dices, oye, pues, ¿qué les pasa? O sea, y todo el mundo dice, ¿dónde están sus papás? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Y habrá el lado de la ciudadanía que dice, oye, pues no hay que ser tan exagerados, no hay que ser tan puristas. Entonces, ahí la prisión preventiva tiene que llevarse a cabo. No de manera automática. O sea, cada asunto es diferente. Y es ahí donde el juez tiene la obligación, en el caso particular de esos asuntos que nos ha tocado conocer, que desgraciadamente se han desarrollado en Puebla y se les ha dado un enfoque mediático a nivel nacional, hay dos aristas, ¿no? O sea, por un lado, en el caso del joven al que golpearon afuera de un antro, ahí en la zona de Angelópolis, las personas que lo cometieron efectivamente eran mayores de 18 años, por lo tanto, eran imputables, es decir, podían ser sometidos a un procedimiento de adultos. En el caso del muchacho que golpeó al cuidador, al de la caseta, era menor de 18 años, por lo tanto, no sé si se sometió a procedimiento, pero en muchos de los casos habría sido de justicia para adolescentes, ¿no? En el caso particular de la justicia para adultos, estos jóvenes, claro que puede proceder la prisión preventiva, pero se toma en consideración estos puntos que te he señalado. No de manera automática, porque creo que es esa parte que como sociedad debemos entender. No por ser mediático, ese es el punto, ¿eh? No litigar en medios. No por ser mediático, sí, le toca prisión preventiva. No debiera ser. Pero porque el juez debiera ser objetivo. Para más no debiera incluso ver a nosotros, yo me acuerdo hace muchos años que estudiaba este sistema, decir, maestro, es que ustedes no deberían de ver ni siquiera las noticias para no contaminarse. Y entonces atender únicamente al hecho, porque recordemos además de todo que en la actualidad el derecho penal se rige por el derecho penal de acto, no de persona. Yo no te juzgo porque eres Ismael, yo te juzgo por lo que cometiste, ¿no? Haciendo... Sí, pero la afectación social es real. Claro. Porque todos, bueno, no todos, hay una mayoría o un número importante, yo creo que si hacemos una encuesta, que no se rige bajo encuesta, pero lo que permea la sociedad es métanlos a la cárcel. Sí. ¿Qué les pasa? Sí, o sea, sí, claro. y aparte ya lo aderezas con, si son juniors, si tienen la posibilidad de viajar, si se van a ir del país, si se van a ir de no sé dónde, o sea, vaya, empezamos allá a divagar, ¿no? Pero bueno, yo lo hablo de la afectación social, se vio, socialmente pegó. Claro, sin embargo, en esa parte el juez sí tiene la obligación de ser totalmente objetivo.
en donde la parte mediática no debiera impactar. Sé que impacta en la sociedad como tal, pero el juez debe de tener esa capacidad de dejar a un lado esos puntos y atender únicamente al hecho. Esa es nuestra obligación. Por eso debemos de atender los asuntos de manera objetiva. Ahora, yo te puedo decir también, esto no es indicativo de que a estas personas no se les deba de imponer la prisión preventiva. Volvemos al punto que señalábamos hace un momento. Ahí es donde en el caso particular no es de prisión preventiva oficiosa. Las lesiones no son de prisión preventiva oficiosa, salvo que se cometan con armas. En este caso, pues no hubo armas, ¿no? Oye, pero espera, un segundo. Yo como papá de los jóvenes, vamos a suponer, digo, todo el odio que se dio alrededor fue, yo los encuentro en el antro, yo los golpeo. O sea, digo, híjole, yo preferiría que estuvieran muy apartados de esa situación. Digo, como juez, la determinación es también qué les va a pasar, ¿no? Porque los voy a dejar que estén libres y pueden atentar contra su vida. Porque pueden decir, digo, o sea, es un supuesto, ¿no? Obviamente. Mira, la verdad es que yo escuchaba en las noticias que no en este asunto en particular, sino en otro que incluso ni siquiera fue en el estado de Puebla, de cómo un papá salía a decir, es que su hijo había cometido un delito, es que yo ya quiero que se termine el ataque, porque incluso se convierten en ataques en contra de la propia familia, aunque la familia no hubiera intervenido en su totalidad. Sí, lo mediático influye, pero repito, para el juez no debe de tener un impacto, porque el juez únicamente se debe de regir, en principio de cuenta, por lo que el Ministerio Público alegue. Lo que el Ministerio Público solicite, funde y motive. Claro. ¿Sí? Y partiendo de eso, ¿qué es lo que la defensa también va a hacer? ¿Cuál es el trabajo que va a hacer la defensa? ¿Cómo combatir lo que el Ministerio Público está diciendo? Claro, por sí. supuesto. Y entonces el juez únicamente, y esa parte sí es bien importante señalarla, porque muchos ocasiones dicen, es que el juez lo puso en libertad. Pues sí, pero ponte a ver la audiencia, ¿qué fue lo que le dijo el Ministerio Público? ¿Qué es lo que dijo la defensa? ¿El Ministerio Público lo defendió correctamente? Hay ocasiones en que de verdad me ha tocado, ¿no? En donde el Ministerio Público no solicita prisión preventiva, no lo solicitó, no era de prisión preventiva oficiosa, pues ya, bye. Le pones medidas cautelares diversas, ¿no? Y salen en los medios, el juez pone en libertad a la persona. Pues sí, pero no tengo posibilidad de dejarlo, ¿no? Esto es lo que influye en esos puntos. Eso es lo que se debe de tomar en consideración en estos puntos en particular. Lo que sucede en la audiencia. Y que tiene que ver, sí, con el hecho, que tiene que ver con el evento delictivo por el cual las personas quedan sometidas a procedimiento, que tiene que ver con estos riesgos procesales que ya les he comentado. Y pudiera, sí, en este caso, ameritar la prisión preventiva, porque está en riesgo la víctima, porque se puede afectar el debido proceso, es decir, que el asunto corra de manera correcta, o bien que exista el riesgo de fuga. Entonces, esos aspectos se toman en consideración y no lo mediático. Te repito, no indico que en este asunto no amerite o sí amerite la prisión preventiva necesaria o justificada, pero la parte mediática no es la que influye para que el juez lo pueda imponer. ¿Sí? Sí, porque mira, si no es, lo que sucedería es que trataríamos de solucionar los asuntos a través de los medios de comunicación. Ah, no, claro. Y eso no es correcto exacto. Y te voy a decir por qué. Porque entonces la justicia se convierte en venganza. Cuando tú dejas en manos de las partes la justicia se convierte en venganza. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque la víctima, tú decías, es que si me los encuentro, los veo. A ver, ahí ya no es justicia. Ahí ya es venganza. Y la venganza a través de la historia hemos aprendido que no es lo que lleva a un correcto desarrollo de nuestra sociedad. Ojo por ojo, pues todos queremos tuertos. Sí, exacto. Estaríamos tuertos o ciegos si tuviéramos nada más un ojo. Es correcto. Bueno, ya vamos a hablar un poquito, que nos expliques cuáles son esas medidas que tanto hemos estado platicando de poquito, de por aquí por allá, pero cuáles son las 14 pues mira, que nos explicas. Bueno, tenemos efectivamente, de acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 14 medidas cautelares, que empieza por la firma periódica. Firma periódica que antes se estilaba que fuera de manera semanal. Sin embargo, con la pandemia, pues algunas cosas buenas sí nos dejó.
Y entonces tratábamos de que en el centro de justicia hubiera la menor cantidad de personas en el centro de justicia, que es donde van a firmar. Y entonces empezamos a señalar firmas de manera mensual. Esto tiene que ver, sí, con el riesgo procesal de que se puedan sustraer. Pero además de todo, yo siempre que impongo esa medida cautelar, también atiendo al hecho de que estén pendientes de su asunto. Porque si se van sin medida cautelar alguna, se les olvida. Y cuando tú los vas a buscar, pues ya no están. Claro. La siguiente medida cautelar es la garantía económica. Que esta tiene que ver también con el riesgo procesal de sustracción. No tiene que ver, en muchas ocasiones tanto el asesor jurídico y para más el Ministerio Público llega a confundir que esa garantía económica tiene que ver con la garantía del pago de la reparación del daño, y no es así. Es una garantía que únicamente va a atender a que le duela dejar su dinero y se pueda sustraer de la acción de la justicia. En ocasiones yo he escuchado que dicen, es que le fijó un poquito. ¿Sí? O sea, es que, digo, el punto de la reparación del daño es completamente diferente. Es otra cosa, ¿no? Y entonces atiendes a la posibilidad económica del sujeto. Una persona que gana 100,000 pesos mensuales, pues yo le pongo una medida cautelar de 3,000 pesos, pero con la sonrisa en la cara Te nos los va a dejar transfiero. perder. Pero sí, pero ándale, te los transfiero. Si no, alguna persona que gana 2,000 pesos al mes, 3,000 pesos al mes, y tú le pones una garantía económica de 3,000 pesos, pues seguramente le va a doler echarlos a perder, ¿no? O sea, que pierda ese dinero. Entonces, depende no de la garantía económica que va a representar la reparación del daño, sino la posibilidad que tenga la persona para otorgarlo y con ello la facilidad para dejarlo perder si se sustrae de la acción de la justicia. Otras medidas cautelares son no acercarse a determinados lugares o a determinadas personas, tomar un tratamiento médico si es que lo requiriera y estar al cuidado de alguna persona en especial. Esto surge mucho sobre todo para delitos, sobre todo de carácter contra la salud, de delitos de posesión simple, de narcóticos. Cuando son personas que tienen incidencia a alguna sustancia, que son farmacodependientes, entonces yo los mando regularmente a que tomen estas terapias en AA, en 24 horas, en cualquier anexo. No me gusta que se anexen, no estoy de acuerdo con los anexos en la reclusión, pero sí en que puedan ir a tomar esas pláticas que se dan para poder evitar la ingesta de narcóticos, controlar la ingesta de narcóticos. Otras más es el que queden suspendidos las cuentas bancarias, ¿no? El embargo de bienes también es parte de las medidas cautelares. Las cuentas bancarias, ¿por qué? Mira, por ejemplo, los delitos, hay una cosa muy particular en lo de las cuentas bancarias, en esa inmovilización de las cuentas bancarias. Es la única medida cautelar que puedes poner junto con la prisión preventiva. La prisión preventiva regularmente se pone solamente esa medida cautelar, salvo que sea el embargo de bienes o el aseguramiento de cuentas bancarias, que se da sobre todo en delitos como de lavado de dinero, que aquí en México el lavado de dinero se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita, el famoso ORPI, ¿no? Entonces, se puede fijar medida cautelar de prisión preventiva y además embargo de bienes o no embargo, sino aseguramiento de bienes y de cuentas bancarias, ¿no? Porque la finalidad es que no se modifique, no se obstaculice la investigación de la causa, y esto podría obstaculizar el esclarecimiento de los hechos. Y así nos vamos con una serie de medidas cautelares que llegan incluso a algo que se denomina resguardo domiciliario. El resguardo domiciliario, para que la gente lo entienda con mayor facilidad, es una cárcel en tu casa. Vamos a verificar que la casa pues, tenga las condiciones para que estés ahí. ¿Quién verifica esto? La Dirección de Medidas Cautelares, una dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública. Y será la Dirección de Medidas Cautelares quien verificará, bueno, pues que la casa cumple con los requisitos básicos para que pueda estar ahí la persona. Cuando esto sucede, regularmente se le ponen policías afuera de su domicilio para que lo estén resguardando. Esto representa un gran desgaste para el Estado. Policías que podrían estar cuidando otros aspectos tienen que estar cuidando a esta persona. Sin embargo, se da así, que es el resguardo domiciliario. Otro más es el empleo de brazaletes electrónicos. Lo contempla el artículo 155 en su fracción 12. Sin embargo, Puebla, al día de hoy,
en la fecha en la que estamos grabando, todavía no se aplica esta medida cautelar en Puebla. Porque aun cuando la ley establece que la renta de los brazaletes correrá a cargo del imputado, esto no es suficiente porque el Estado debe de firmar un convenio con las empresas que otorgan la geolocalización. Eso no lo puede hacer el particular. Eso lo tiene que hacer el Estado. Y el Estado al día de hoy no tiene firmado ningún convenio o contrato con empresas de geolocalización que además otorguen los brazaletes. Por lo tanto, no es aplicable esa medida cautelar en ¿Qué Puebla. estado sí lo tiene? El Estado de México, por ejemplo, la Ciudad de México, y además de todo, súper exitoso. De hecho, yo te puedo decir que la mayor parte de los estados de la República Mexicana lo tienen. Puebla excepcionalmente no. Cuando inició el sistema, estuvo 2 años en vigencia y posteriormente ya no se contrató nuevamente la empresa y bueno, nos seguimos con las demás medidas cautelares. Esta no está en vigor, esta no se aplica por ese obstáculo material que tenemos y bueno, hacemos uso del resto de las medidas cautelares que se han mencionado. Ok, bueno, vamos, y por ejemplo, en ese punto, en el caso de que yo, ya lo hemos comentado un poquito, pero en caso de que yo incumpla esas medidas cautelares, ¿qué pasa? Bueno, vamos a suponer algo que me llama la atención. Digo, el brazalete ya no, estuvo un rato, ya se quitó porque ya no prestan el servicio, ya no hay Ya no se puede aplicar, forma. ¿no? Hay Pero intención. una Ahora, yo afectación. le voy a decir una cosa. Uh-huh. Con el nuevo gobernador, sí ya hay intención de volver a contratar el sistema. Ah, ok. Ya están en pláticas, de hecho ya tuvimos una reunión con la empresa que lo va a otorgar. Falta la firma del convenio o del contrato que se tiene que generar con este tipo de empresas. Pero estamos a días de que ya se pueda aplicar. Y entonces, esas personas que se encuentran en resguardo domiciliario, en lugar de ponerle 2 policías para que lo estén cuidando, y además, no son 2 policías, se convierten en 4, porque los policías trabajan 24/24. Entonces, esos 2 policías se van a descansar y llegan otros. Son 4 policías los que tú designas para que lo estén cuidando. Ya no, en lugar de eso le pones su brazalete, se delimita a la casa, a la colonia, a la ciudad, al estado o al país, porque esas son las delimitaciones que tienen, y hace esas veces. Y entonces resulta muy benéfico para el Estado. Sí. Y yo espero que ya en días estemos de aplicarse, ¿no? Lo estamos esperando entonces. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no se cumplen las medidas? Bueno, cautelares. Quien se encarga de evaluar y supervisar las medidas cautelares es una dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública que se llama la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal. Se encargan de supervisar que cumpla con las medidas cautelares, salvo la de prisión preventiva. La de prisión preventiva, quien se encarga de supervisarla, pues es la autoridad penitenciaria, sí, ¿no? Pues que no se fugue y demás. Sí. Pero el resto de las medidas cautelares es este departamento que cuando nos informa al juez, ¿sabes qué? Tu imputado no está cumpliendo con las medidas cautelares, se le da vista a las partes, entre ellos al agente del Ministerio Público, al asesor jurídico, que puede solicitar una revisión de medida cautelar. Que si se le impuso la firma, por ejemplo, la firma y no salir del estado, y no cumplió con ellas, seguramente la solicitud que se haga en la revisión va a ser una medida cautelar más severa, que puede llegar incluso a la prisión preventiva. Porque, a ver, pues, ¿tú pensaste que iba a cumplir? Ya te demostramos que no cumple y entonces necesito una medida cautelar más severa, más invasiva para que cumpla con esos riesgos procesales. Y te repito, puede llegar incluso a la prisión preventiva. Bueno, ¿sí? Hay que cumplir. Hay que cumplir. O lo contrario, también encontramos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales tratándose de delitos diversos a los de prisión preventiva oficiosa, cuando se impone una medida cautelar muy severa, como pudiera ser la prisión preventiva necesaria o justificada, en cualquier momento puede solicitar la defensa o el imputado la revisión de esa medida cautelar para que se aplique una medida cautelar menos severa. ¿Sí? Esto es, si por ejemplo la persona en esa audiencia inicial donde se impone la medida cautelar no acreditó su domicilio, que vive en Puebla, que aquí en Puebla está su familia, que aquí en Puebla está su trabajo, que se denominan arraigos, el juez
seguramente le va a poner una prisión preventiva necesaria porque no tiene ni siquiera un lugar donde notificarle para que vaya a las audiencias. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor el defensor no tenía los elementos y las herramientas para acreditar este punto, ¿no? El arraigo en Puebla. Pero posteriormente la familia le otorga el comprobante de domicilio, las actas de nacimiento de los hijos, de las escuelas de los hijos, del trabajo de la persona, y con eso ya tienen elementos para decir, a ver, juez, tú basaste la medida cautelar de prisión preventiva en la falta de arraigo. Yo en una audiencia que se llama de revisión de medida cautelar te demuestro que sí tiene arraigo, que vive acá, que su familia está acá y que trabaja acá. Por lo tanto, la posibilidad de que se sustraiga es mínima o menor. Por lo tanto, te pide una modificación a favor. O sea, no siempre es en contra, puede ser a favor. Ajá. Okay. Y la defensa o el imputado lo pueden solicitar las veces que sea necesario. ¿Qué tiempo de duración tiene una medida cautelar? La Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen un máximo de la prisión preventiva, un máximo de 2 años. Transcurridos esos 2 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó hace aproximadamente 1 año una jurisprudencia que además de todo es de observancia para todo el territorio nacional y para todas las autoridades, en donde se tienen que analizar, transcurridos estos 2 años y el asunto todavía no se termina, tiene que analizar 3 aspectos. La actividad de la defensa, es decir, el asunto por qué se ha atrasado tanto. Tiene que analizar y decir, bueno, ¿por qué han pasado 2 años y este asunto no se ha terminado? La conducta de las autoridades, es decir, qué tanto impulso procesal se ha generado dentro de la causa, que por ejemplo, esta condición de las autoridades se vio mermada en la época de pandemia. Sí, claro. O sea, no había forma. Los juzgados cerraron. Sí. Claro, nosotros en materia penal no cerramos como tal, pero nuestras audiencias eran mínimas, solamente las urgentes, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, la actividad de las autoridades, la actividad de la defensa y la complejidad del asunto. No es lo mismo investigar un delito de lesiones simples, de esas lesiones que te tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro la vida, que un secuestro o un feminicidio. Entonces, se analizan esos 3 aspectos. ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad? ¿Qué trabajo ha hecho la defensa que ha también retardado el asunto? Y la complejidad del asunto mismo, ¿no? Son 3 factores que se toman en consideración y que pudieran generar, sí, la prórroga de la medida cautelar dependiendo del asunto y la necesidad que se tenga para prolongarla por más tiempo de esos 2 años. Ok. Bueno, ahora, ¿qué beneficios tiene la medida cautelar? Las medidas, ¿no? Las medidas cautelares resultan en muchas ocasiones necesarias, no siempre. O sea, aclaro también, lo dije hace un momento, el juez tiene la posibilidad de decir, a ver, yo no advierto riesgo procesal alguno. Por lo tanto, señor o señora que está sometido al procedimiento, puede usted irse en paz. O sea, pasando esa medida cautelar. Sin medida cautelar. O sea, en esa audiencia inicial, sí se advierte que no existe como tal un riesgo, que hay arraigo, que la víctima a lo mejor es la comunidad y no representa como tal una afectación grave para la comunidad misma, que existen escasas posibilidades de que se dé la fuga, pues puede el juez determinar de no hay necesidad de medida cautelar alguna. En lo particular, a mí como juez de control, siempre me gusta ponerle por lo menos la firma periódica, de manera mensual. ¿Por qué? Porque si no, de verdad se olvidan de sus asuntos. Y ahí se pasan el tiempo, cuando tú los vas a buscar a su casa ya no están. Y es otro de los factores que también en muchas ocasiones las personas que tienen este tipo de procedimientos no toman en consideración. Si tú estás sometido a un procedimiento de carácter penal, tienes la obligación, y siempre que hablo de obligación, repito esta frase, no si quieres, no si puedes, no si se te da la gana, sino tienes que cumplirla, a fuercita. Llueve, te relampaguee, la tienes que cumplir. Tienes que cumplir. Sí. Y entonces, tienes que avisarle al juez si cambias de domicilio. Porque si cambias de domicilio y no le avisas y luego ya no tiene dónde notificarte, muy probablemente se te va a declarar sustraído de la acción de la justicia y muy probablemente se te va a girar una orden de aprehensión. Te va peor. Pues, ¿tengo derechos cuando se me impone una medida cautelar? A ver, y vamos a ir a la medida cautelar más gravosa, que es la prisión. Las personas piensan que porque estás detenido ya no tienes derechos.
Y eso es totalmente mentira. Todos los humanos, todas las personas tenemos derechos humanos. Y en el caso de la prisión preventiva, solamente se te restringe, ni siquiera se te quita, solamente se te restringe la de la libertad. Pero todos tus demás derechos los tienes vigentes. Tú no debes de tener, en el caso de la prisión preventiva que cumples en un centro penitenciario, ningún tipo de vejación. Yo sé que a lo mejor estoy hablando de aspectos utópicos, pero nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la que rige el internamiento de una persona, esa medida cautelar de prisión preventiva, contempla una figura que resulta muy importante, que son los conflictos penitenciarios. ¿Sí? Si la persona que está sometida a una prisión preventiva al interior del centro penitenciario sufre golpes, amenazas, violaciones o cualquier tipo de ataque, y la autoridad penitenciaria no hace nada, o incluso la misma autoridad penitenciaria es quien las provoca, pueden generar un conflicto penitenciario, solicitar de la autoridad penitenciaria que se haga cargo y decir, oye, me están golpeando, me están amenazando, me están extorsionando. Tienes que protegerme, aún yo estando dentro del centro penitenciario, y no lo hace, pueden acudir ante el juez de control que conozca del asunto, hacerle saber esta circunstancia, y el juez puede tomar las medidas necesarias para hacer valer los derechos que tiene esta persona. Repito, la única medida, el único derecho que tiene restringido es la libertad, pero todos sus demás derechos los tiene vigentes. Es correcto. Sí. ¿Se puede impugnar la medida cautelar? Es correcto, sí. La impugnación es a través del recurso de apelación. Y entonces será el Tribunal de Alzada, el Tribunal Superior de Justicia, a través de sus magistrados, los que hagan la revisión del actuar del juez. Tendrán que analizar esa actuación y determinar si fue correcto o no la decisión. Ese es por un lado, como medio de impugnación. Pero también se puede acudir al juicio de amparo, un juicio de amparo indirecto, en donde se establezca como acto reclamado la imposición de medida cautelar en el caso de prisión preventiva. Ok. ¿Qué sucede si no cumplo con mi medida cautelar? Ya lo hemos hablado un poquito, pero para ser más exactos. Si tú no cumples, repito, el agente del Ministerio Público cuenta con la posibilidad de solicitar una revisión y entonces te pondrá una medida cautelar más severa. Y además de todo, es como un tache en tu asunto, ¿no? Hay muchos asuntos, la mayor parte de los asuntos, que se resuelven a través de medios alternos de solución. De manera específica, hay una figura que se llama suspensión condicional del proceso, donde la persona se somete a determinadas condiciones por un plazo que puede ir desde los 6 meses y hasta los 3 años, y si cumple, el asunto se termina. Y haz de cuenta que te hubieran dictado una sentencia absolutoria, o sea, no quedas ni con antecedentes penales. Pero si la persona no cumplió con la medida cautelar, muy probablemente la gente del Ministerio Público se va a oponer a que tú como juez le concedas o le autorices la suspensión condicional, porque dice, no cumplió con las medidas cautelares, menos va a cumplir con las condiciones. Sí. Y entonces obviamente su asunto se complica en demasía, ¿no? Entonces es como su historia dentro del asunto. Fíjate que yo, de un cliente, digo, no era mi cliente en ese asunto, pero su esposa, habían llegado a un convenio dentro en el actuar, era un médico, y le iba a pagar, ¿no? Le iba a pagar lo que habían arreglado, era lo voy a pagar, ¿no? No sé cuánto, la verdad. Pero la señora tenía mucho miedo de que no cumpliera. Ajá. Dice, oye, es que no va a acabar de pagar lo que está diciendo. De reparación del daño, me imagino. Sí, en ese momento, no me acuerdo cuánto era, no me acuerdo de qué era. O sea, el señor, ese fue el acuerdo al que llegaron. O sea, antes de cualquier situación llegaron a ese acuerdo. Y ella estaba muy al pendiente, y su asesor en ese momento, pues no le daba luz, ¿no? Decía, oye, pues es que si no me pagan, no, y espérate, sí te van a pagar, y no sé qué. O sea, pero no le puede decir, oye, si no te paga, pues, bueno, lo más seguro es que esté en la cárcel. Que puede llegar a estar en la cárcel. Que puede llegar a estar en la cárcel, puede modificarse. Mira, si se trataba de este punto, no creo que haya sido medida cautelar, sino seguramente fue una suspensión condicional del proceso, en donde la ley sí exige que debe de haber un plan de pago de reparación del daño. Ahí sí. Para cualquier beneficio, para cualquier medio alterno, para cualquier cosa que favorezca al inculpado, antes que otra cosa tiene que pagar la reparación del daño.
Pero en el caso de la suspensión condicional del precio, bueno, no tengo dinero ahorita, pero se hace algo que se denomina plan de pago, que puede extenderse hasta 3 años. Y si no cumple con el pago de la reparación del daño, ¿cuál es el efecto? Pues que aquello que se le otorgó para solucionar su conflicto se le revocó. Y créeme que su situación se va a complicar demasiado. Demasiado. Ahora, las medidas cautelares, de manera particular, son actos futuros e inciertos. Tú no tienes una bolita mágica que te diga, no, el señor se le ve cara de buena gente, seguro sí cumple. No lo sabes, la verdad es que no. Ni la vida comprada, Ni ¿no? la vida comprada. Claro. Entonces, repito, actos futuros e inciertos en donde tú, de acuerdo con el hecho, de acuerdo hasta con tu experiencia, porque también eso influye, puedes decir si va a cumplir, no va a cumplir, y en consecuencia actuar en ese sentido, ¿no? Ok. Oye, y ya vamos a ir cerrando un poquito, pero no me van a perdonar algunas personas en no preguntarte. Es muy común ahorita que dicen el uso recreativo de la marihuana. Sí. ¿Puedo traer? ¿No puedo traer? Bueno. Pues, ¿cuánto puedo traer? ¿A dónde me van a llevar? Bien, no ha habido modificación a la Ley General de Salud. Se ha hablado mucho al respecto, sin embargo, no existen. Han existido iniciativas para ampliar la cantidad que como dosis máxima de consumo personal e inmediato autorice la Ley General de Salud, pero eso no ha pasado. O sea, ni siquiera ha entrado a discusión en el Congreso de la UNAM. ¿Cuánto se puede traer de marihuana sin que sea punible? Es decir, sin que se te ponga una sanción, sin que esté sometido a un procedimiento. 5 gramos. Calcúlale cuántos son 5 gramos. No sé, digo. No, tampoco. La verdad, no sé si es un cigarro, 2 o 3 cigarros. No lo sé, pero son 5 gramos. Si te encuentran más de esa cantidad, tratándose de marihuana o cannabis, estará sometido a un procedimiento por posesión simple, o si se demuestra que tenía esa finalidad de venderse, pues será con fines de comercialización o suministro aún gratuitamente, ¿no? Entonces, ha habido la intención, sí, pero se ha quedado solamente en eso, en intenciones por ampliar esta cantidad y ahí se ha quedado. Ahora, existen sí juicios de amparo que se han promovido. A eso iba, a los amparos. Juicios de amparo que se han promovido. Nada más que en derecho encontramos, tratándose del juicio de amparo, en algo que se llama la definitividad, ¿no? Y entonces, solamente produce efectos para quien lo promovió. Yo recuerdo muy bien que se otorga el amparo y protección de la Justicia Federal a 3 personas que habían promovido su juicio de amparo para el consumo lúdico, es decir, de diversión de la marihuana. Y entonces, pues lo escuchó en las noticias unos chavitos, y dijeron, pues ya se legalizó esto. Creo que se fueron al Ángel a fumar. Pero el asunto que yo te digo fue aquí en el Zócalo. Acá estaban en el Zócalo fumando su marihuana, que es otro punto importante. O sea, tú lo puedes llevar, pero si lo vas a consumir en la vía pública, cometes una falta administrativa que contempla el Código Reglamentario del municipio de Puebla. Y entonces, si lo estás fumando en la calle y llevas menos de 5 gramos, no vas a estar sometido al procedimiento, pero sí te van a llevar ante el juez calificador. Ahí te van a multar. Y ahí será multa o 36 horas del arresto, ¿no? Sí. Entonces, eso también es importante que se señale. También luego dicen, bueno, pero es que yo no estaba en la vía pública, yo estaba dentro de mi coche. No, también es una falta administrativa. Consumir cualquier tipo de narcóticos o bebidas alcohólicas en la vía pública o en el interior de un vehículo que se encuentre estacionado en la vía pública es una falta administrativa. Y te llevan ante el juez cívico. Y pagas tu multa, te quedas 36 horas arrestado. Entonces, pues sí. Entonces, que de verdad toda la gente tome en consideración otros aspectos pues para que tenga cuidado. ¿Qué tanto estoy a favor o en contra? Yo creo que antes de hablar sobre una ampliación, porque yo creo que legalización es una palabra mucho más fuerte, una ampliación en este porcentaje o en este gramaje, cantidad que tú puedes llevar consigo, la propuesta, según recuerdo, era a 27 gramos. El ampliar la dosis máxima de consumo personal inmediato, creo que debería de ir aparejada con una muy fuerte concientización, sobre todo para los adolescentes, acerca del consumo de los narcóticos. Es mentira
que la marihuana sea, pues es que es natural, es como pastito. No causa adicción. No, claro que causa adicción. Claro que sí. Claro que causa adicción. Sí. Y claro que esa adicción te genera la necesidad de acudir a drogas mucho más fuertes. Yo siempre, y no me paga nada Prime Video, pero siempre recomiendo a los adolescentes, a los jóvenes, que vean una película que a mí me llamó muchísimo la atención, se llama Beautiful Boy, es exclusiva de Prime. De verdad, creo que es un retrato, es un hecho real, pero es un retrato de lo que sucede con la marihuana. De cómo comienzas fumándote un cigarrito de marihuana y luego el cigarrito ya no es suficiente y ya te vas con 2, ya te vas con 3, ya te vas con 5 y al rato la marihuana ya es insuficiente y empiezas con cocaína y después te vas a la metanfetamina hasta que llegas a un punto tan grave como es la heroína. Por el trabajo que desempeño, pues a mí sí me llegan, sobre todo consumidores de estos 3 narcóticos, ¿no? Sobre todo de ellos, de estos 4. Marihuana, cocaína, metanfetamina, que se denomina cristal en el mundo coloquial, y la heroína. Obviamente, la marihuana es la menos perjudicial, o sea, quien tiene la adicción a este narcótico, pues a lo mejor es mucho más fácil que pueda salir adelante. Pero repito, este narcótico te lleva a otros más fuertes. Es la puerta. Hasta que llegan a la heroína, y yo les puedo decir que de verdad me ha tocado ver a muchachos súper jóvenes con síndrome de abstinencia, porque además de todo tienen por lo menos 48 horas que no han consumido, que son las 48 horas que están detenidos ante la gente del Ministerio Público, con un síndrome de abstinencia impresionante. Recuerdo muy bien un chavito de 18 años. Jamás había entendido esa frase de puso los ojos en blanco hasta que vi ese muchacho, convulsionándose en audiencias. Cuando llegan con síndrome de abstinencia de cualquier narcótico, les das azúcar. Y entonces yo lo que he hecho es que tengo una bolsa de unos dulces que le llaman dulces perfumados, que no son otra cosa más que azúcar. Entonces les paso, ¿no? Su dulcecito nomás en lo que pasa a la audiencia. Recuerdo muy bien de este asunto que te platico, donde en una dependencia, una adicción a la heroína, ya tenían síndrome de abstinencia y entonces los ojos en blanco y convulsionándose. Yo le dije a la gente del Ministerio Público, vamos a suspender y que venga el médico y que lo vea y dice, no, es que es síndrome de abstinencia. Y yo le decía, mañana desahogamos la audiencia, pero que lo atiendan. Dice, no, sí que lo atiendan, obviamente, eso es una obligación, pero no, si la desahogamos hoy, porque si hoy tiene este síndrome de abstinencia, mañana va a estar peor. Y entonces la situación va a ser mucho más incontrolable. Entonces, bueno, pues con muchas dificultades se llevó a cabo la audiencia. Al final este muchacho se le concedió la suspensión condicional del proceso. A los pocos meses de que salió para cumplir la suspensión, tuvimos conocimiento que ya había fallecido por una sobredosis de heroína. Entonces, de verdad es muy lamentable. Entonces, yo creo que cualquier tipo de legalización, entre comillas, que se pueda tener de narcóticos, debiera ir aparejada con una concientización amplia acerca del tema. Perfecto. Magali, pues yo sé que tienes el tiempo bien restringido, ya nos pasamos, yo creo. Te agradezco muchísimo. Yo creo que da para mucha plática. Yo espero que estén abiertas las puertas para que puedas venir otra vez. Claro que sí. Acudir. Te agradezco muchísimo tu participación. Para servirte. ¿No? Y pues nos vemos pronto. Así sea. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más del Defensor. Mi nombre es Ismael Mota. Como siempre, lo que les pido, comenten sus dudas, sus comentarios son muy importantes para poder seguir haciendo ese tipo de ejercicios. Y otro favor que les pido, que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Ismael Mota, el Defensor. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok. También tenemos un contenido un poco diferente y esperemos que les siga agradando. Hasta la próxima.